Vamos a revisar entonces el tema de la reactividad orgánica. La reactividad orgánica, entonces, para hacer un repaso de lo que vimos en las clases pasadas, se compone de varios componentes en una reacción para ir analizando el mecanismo y las estructuras que van a participar. En primer lugar vamos a tener el sustrato. El sustrato, chiquillos, recuerden que era la molécula orgánica la cual va a sufrir el cambio, ya sea que se le incorpora alguna sustancia nueva, algún oxígeno nuevo, que el grupo funcional se oxide, que se reduzca, que se cambie un cloro por un nitrógeno, por ejemplo. Esta es la molécula orgánica que va a sufrir el cambio, y la molécula orgánica va a tener diferentes características. A esta molécula orgánica le vamos a agregar un reactivo. El reactivo, lo que hemos terminado de ver en la clase pasada, es que podía ser de tipo electrofílico o nucleofílico. ¿Ya? Esas dos características eran las que debíamos mencionar con respecto a este reactivo. El intermediario, recuerden que los intermediarios eran los carbocationes, los carbaniones y los radicales libres. Y finalmente voy a tener el producto que voy a obtener después de esa reacción. Entonces empecemos viendo lo que era el sustrato. Dentro de las reacciones químicas vamos a ver entonces algunos efectos estéricos que hacen relación a directamente lo que es el sustrato. Y este efecto estérico está relacionado con el tamaño y la posición del átomo donde se va a efectuar el cambio. Quiere decir, si hay algo llamado impedimento estérico, quiere decir que hay muchos átomos alrededor de donde va a ocurrir la reacción química, quiere decir en este punto, que hay muchos átomos alrededor y de alguna forma están escondiendo ese átomo para que la reacción, bueno, y eso genera obviamente que la reacción no va a ocurrir fácilmente, ¿ya? Eso sería un impedimento en la reacción, que es el impedimento estérico. Mientras mayor grupo de metiles tenga alrededor el carbono, ese carbono, más difícil va a ser para que ocurra la reacción por el efecto estérico que ahí ocurre. Y el otro punto que habíamos analizado eran los efectos electrónicos, donde habíamos visto el efecto inductivo y el efecto mesómero o mesomérico. El efecto inductivo está relacionado directamente con lo que es la electronegatividad. Entonces habíamos revisado la clase de ayer estos dos efectos. El efecto inductivo, entonces, dentro de lo electrónico, dentro del efecto electrónico, está relacionado directamente con el enlace que ocurre. Generalmente un halógeno es mucho más electronegativo que la cadena hidrocarbonada, así que lo que va a generar es que este enlace, o cada uno de los enlaces, se va a ir polarizando, quiere decir los electrones se van a ir desplazando en esa dirección. Por lo tanto, el primer carbono que se va a polarizar va a ser este carbono de acá, y el efecto continúa, ¿cierto?, en cadena hasta que finalmente este carbono de aquí, este sector de acá, también va a estar cargado positivamente. ¿Cuál va a ser el que va a estar más cargado positivo? El que está directamente unido al bromo, pero a consecuencia de eso los electrones van supliendo esta necesidad y finalmente el sector que va a estar cargado positivo es el extremo, ¿ya? Eso sería entonces un desplazamiento de la nube electrónica. Toda la nube electrónica se desplaza hacia un lado y genera una polaridad entonces en la molécula. No es nada más que eso, que una polaridad en la molécula, el efecto inductivo. Y ocurre en enlaces de tipo simple. Después habíamos visto el efecto mesomérico, o también llamado efecto de resonancia, donde existe un movimiento de electrones de tipo pi, cuando hay un doble enlace, o de electrones, puede ser de tipo pi, lo voy a escribir acá, electrones tipo pi o electrones de p vacíos, ¿ya? Sin enlazar. Entonces la idea es que este movimiento de electrones pi o p vacíos debe estar intercalado. Quiere decir que hay un enlace doble, un enlace simple, un enlace doble, o grupos de electrones en orbitales p que sean vacíos. A ver. No es vacío.
el vacío, porque si es vacío no hay electrones, pues si no hay electrones no hay movimiento, si no hay movimiento no ocurre nada. Entonces el P debe ser sin hibridar. Entonces el movimiento de electrones debe ser de tipo pi, ¿cierto? El enlace de tipo pi, o de P sin hibridar. Y ahí ocurre este cambio. Entonces aquí yo tengo electrones libres, enlace simple, electrones que se pueden mover. Entonces ya tengo una secuencia doble, simple, doble. Y la secuencia me indica que aquí yo puedo tener mesómeros que van a aportar con electrones. O sea, en este caso el bromo está aportando con electrones. Y va a quedar de esta manera, donde ¿cuál va a ser la estructura más reactiva, chiquillos? ¿Cuál de las dos? ¿La 1 o la 2? ¿Cuál es la más reactiva? La 2, porque aquí las cargas están más visibles, ¿cierto? Entonces, al estar visible, ocurre más fácil la reacción. Ya, el otro, mesómero negativo. El mesómero negativo es el que quita electrones a la cadena. Aquí tengo el oxígeno, el heteroátomo, ¿cierto? Heteroátomo se refiere a cualquier átomo que sea distinto a carbono o hidrógeno. Entonces, cuando yo hablo del heteroátomo, me puedo referir a un oxígeno, a un bromo, a un yodo, a lo que sea distinto a carbono o hidrógeno. Entonces, aquí, este heteroátomo, el oxígeno, va a estarle quitando electrones a la cadena. Y como le está quitando electrones a la cadena, se le llama efecto mesómero negativo. Quitamos, el oxígeno queda cargado negativo. Como es una secuencia en cadena, este carbono que está aquí es finalmente el que va a quedar cargado positivamente, porque aquí tenía electrones y ahora ya no tiene electrones de tipo pi. ¿Ya? Eso sería este concepto de la distribución de electrones. Mesómeros negativos, mesómeros positivos. Y eso va a ocurrir siempre a nivel de la cadena principal del compuesto orgánico que va a reaccionar y por lo tanto a lo que llamamos sustrato. Después de eso, niños, habíamos revisado ayer el tema de la ruptura de enlace, que podía ser homolítica. ¿Qué generaba una ruptura homolítica? ¿Qué tipo de intermediario? Ahí está, un radical libre. ¿Cuál es la característica de radical libre? La característica es que tiene un electrón sin compartir, ¿ya? Y al tener ese electrón sin compartir, podemos decir que se comporta como este tipo de radicales, donde podemos ver la estabilidad. Mientras más sustituido esté, los R, en este caso los metiles, están aportando electrones y estabilizan ese electrón que quiere conseguir más, ¿cierto? Porque este electrón que está solito quiere conseguir pareja. Entonces quiere más electrones la molécula en general. Y para estabilizar esa cadencia de electrones, el metil le está entregando electrones, ¿cierto? Entonces ahí suple esa carencia que hay. Es más estable, por lo tanto, y si es más estable es menos reactivo. Por lo tanto, la reactividad va a estar dada en relación a lo opuesto a la estabilidad. Después habíamos visto los tipos de ruptura heterolítica, donde teníamos dos tipos de heteroátomo unido al carbono, uno que va a permitir que el carbono quede con los dos electrones, y otro donde el heteroátomo se queda con los dos electrones del enlace, ¿ya? En la ruptura heterolítica es uno de los dos átomos se queda con todo. Ustedes saben que en un enlace participan dos electrones, entonces en este tipo de ruptura uno de los dos átomos se queda con todo. Aquí tendríamos entonces el A, que queda cargado positivo, y el carbono queda como un carboanión o carbanión, porque queda con ambos electrones. Y acá el carbono queda como un carbocatión porque queda cargado positivo, ¿ya? La estabilidad de los carbocationes es muy similar a la estabilidad de los radicales libres, porque ambos quieren electrones. Recuerden que el radical libre tenía un electrón y por lo tanto quería otro electrón. En este caso no tengo ningún electrón aquí en el carbono, en este sector, ¿cierto? En esta orientación no hay ningún electrón y quiere un par de electrones ese carbono. Por lo tanto, también la reactividad va a estar dado en función de mientras menos metiles tenga alrededor. Porque recuerden, el metil estabiliza la molécula. Entonces aquí está estable, porque tiene hartos metiles que están aportando electrones a esta carga.
a medida que yo le voy quitando los metiles y lo voy reemplazando con hidrógeno, se siente más desprotegida la carga y por lo tanto con mayor intensidad para poderse combinar con algún electrón. ¿Ya? Está menos estable la carga aquí. Después habíamos mencionado que era la hiperconjugación. El concepto de la hiperconjugación es un concepto que relaciona a cómo se comportan los orbitales de los átomos que sean adyacentes. Quiere decir, cómo se comporta el orbital vacío del carbono, el que está positivo, ¿cierto? Ese orbital vacío, cómo se comporta en relación a los que están alrededor, a los sigma que están aquí alrededor. Entonces lo que debemos hacer es contar los enlaces carbono-hidrógenos adyacentes al carbono radical o al carbocatión. En este caso tengo carbocationes y voy a ver cuánto es la hiperconjugación. Veo el átomo que está cercano, al ladito, y veo que está unido a 2 hidrógenos, por lo tanto el valor de la hiperconjugación es 2. En este caso, este carbocatión está unido a 2 carbonos, cada uno con 3 hidrógenos, por lo tanto tengo 3 enlaces carbono-hidrógeno, 3 enlaces carbono-hidrógeno, y la hiperconjugación sería de 6, para finalmente ver un tipo de carbono de tipo terciario, un carbocatión terciario, donde tengo una hiperconjugación de 9, y por lo tanto va a ser más estable este compuesto, este intermediario, que un carbocatión secundario o uno de tipo primario. Eso se aplica para carbocationes y para radicales libres. Después habíamos visto lo que eran los carbaniones. Los carbaniones van a comportarse de una forma contraria a los carbocationes o a los radicales libres. Quiere decir que la reactividad va a estar dada cuando tenga mayor cantidad de metiles, porque recuerden, los metiles aportan electrones. Si yo tengo una carga negativa y tengo un metil alrededor, ¿qué va a ocurrir ahí? Que esta carga va a estar mayormente potenciada. Entonces, si estaba negativo y coloco más metiles alrededor, va a estar más negativo aún. Y por lo tanto va a tener mayor necesidad de combinarse con algo positivo. Y la reactividad va a ir disminuyendo cuando yo le voy quitando metiles, porque esta carga va a estar cada vez menos potenciada. Siempre va a haber una carga negativa, pero va a ser a veces más o a veces menos potenciada dependiendo de cómo sea la cantidad de metiles que hay alrededor. Y obviamente si no está potenciada esta carga, va a estar más estable que en el caso de un carbanión terciario. Dice, como los metiles aportan electrones al carbanión, se potencia la carga, se hace más reactivo y menos estable. Después habíamos visto los tipos de reactivos, y de esto habíamos terminado, chiquillos, la clase de ayer. Los nucleófilos, como el nombre lo indica, núcleo quiere llegar al núcleo, a la parte positiva. Nucleófilo van a ser negativos o poseen electrones libres, como por ejemplo el cloruro. Esa carga negativa te está indicando que quiere algo positivo. El OH, como está negativo, quiere algo positivo. Este es un compuesto neutro, pero tengo un par de electrones, y ese par de electrones lo puede usar, ¿cierto? Tiene un par de electrones y no va a dudar en usarlos. Entonces ahí se puede combinar con algo positivo. El agua también se comportaría como un nucleófilo, porque el oxígeno tiene pares de electrones que los puede usar. Entonces los puede aportar a alguien que necesite. Y por otra parte tengo los electrófilos, que van a ser sustancias positivas o sustancias que pueden aceptar electrones. Ya habíamos quedado en el H+, está positivo, puede aceptar electrones. El NO2 positivo también puede aceptar electrones. Y habíamos visto el AlCl3. ¿Qué pasaba con este compuesto? No lo había alcanzado a analizar ayer, pero fíjense que el aluminio, si nos recordamos lo que era la regla del octeto, nos decía que cada átomo debía tener 8 electrones alrededor. Y acá tengo solamente 6, por lo tanto me falta un par de electrones para tener los 8 que solicitamos.
Eso sería entonces el caso de este tipo de reactivos. Ya, ¿alguna duda, chiquillos, con lo que repasamos o lo que vimos ayer? Eso fue un repaso bien general de lo que habíamos visto. ¿Nada? Ya, continuemos. A ver, profe, entonces va a ser más reactivo cuando está más cargado. Si elige la de química, claro. Aunque de alguna forma esto lo hacen pasar por materia de segundo medio, así que sí, entraría en la PTU, la reactividad. Ahora, esto es, Eva, esto es igual que cuando vimos la hibridación y otros aspectos. Es la base para que tú entiendas el resto, ¿ya? Generalmente los ejercicios de los ensayos son más prácticos que conceptuales. Pueden haber preguntas de este tipo, pero como te digo, generalmente son más prácticos. Quiere decir a lo que vamos a ver más adelante. Ya, eso eran entonces los tipos de reactivos, la hiperconjugación, la ruptura heterolítica, lo habíamos analizado, esto también. Nos queda ver ahora el mecanismo de la reacción. ¿Cómo van a ser estos mecanismos? Entonces dice acá, el mecanismo te va a indicar cómo en detalle va a ocurrir la reacción. Quiere decir, si primero se une un átomo tal con otro átomo, que ocurre una ruptura, en qué momento ocurre la ruptura, etcétera. Entonces aquí lo vamos a ir clasificando o vamos a ir viendo algunas ideas. Por ejemplo, en las reacciones de los radicales o radicálicas, provocadas por rupturas homolíticas. Son reacciones de cinética compleja y proporcionan variedad de productos, favorecidas en fase gaseosa e iniciadas por la luz ultravioleta. Entonces aquí vamos a ir viendo algunos tipos de reacciones que vendrían siendo las reacciones de tipo unimolecular o por etapas. La ruptura de los enlaces de reactivo y de sustrato es independiente, siendo generalmente la última etapa la lenta. Son por ello reacciones unimoleculares, solo interviene una sustancia en cada etapa en las que aparecen intermediarios de reacción. Ya, ¿qué es lo que le estoy mencionando aquí? Que van a ocurrir dos etapas en la reacción. A ver si aquí vemos, estos son los llamados perfiles energéticos. Entonces yo tengo un reactivo, ocurre aquí una etapa, se rompe un enlace y luego en la segunda etapa se une un átomo a esta molécula que está fraccionada. Después dice reacciones bimoleculares o concertadas. Las reacciones bimoleculares o concertadas dice que la ruptura y la unión de un átomo ocurre en el mismo proceso. Entonces la formación y la ruptura del enlace de sustrato es simultánea y gradual a través de un complejo activado en una sola etapa. Son bimoleculares porque su cinética depende de la concentración de sustrato y de reactivo que deben chocar entre sí al mismo momento. Y les voy a ir explicando entonces a qué se refiere. Miren, acá. Entonces vamos mencionando los tipos de reacciones. La mecánica. O mecanismo, ¿cierto? Los mecanismos de la reacción. Voy a tener el enlace carbono yodo, por poner algo, y lo voy a estar combinando con bromo, ya con un bromuro negativo. Voy a colocarle aquí todos los enlaces. El carbono está unido a otras cosas. Yo voy a colocar aquí que está unido a un radical también. Entonces aquí pueden ocurrir varias cosas distintas. Por ejemplo, en la primera parte puede darse que aquí sea en una reacción unimolecular.
que en primer lugar va a ocurrir solamente la ruptura. Nos va a quedar esto así. Va a ocurrir la ruptura, el carbono va a quedar cargado positivo y el yodo va a quedar cargado negativo. Y aún el bromuro no está reaccionando, ya queda así. Esto sería etapa número 1. Y en la etapa número 2, como ya está roto el enlace del carbono, en esta etapa sí que ataca el bromo. Voy a colocar con los colores que corresponde. El bromo agrupado, el azul. Entonces, ¿qué me dice? Que en la etapa cuando una reacción es unimolecular, va a depender únicamente de una sola etapa y va a ocurrir en dos. Ocurre en dos etapas cuando es unimolecular. Y finalmente la molécula queda... A ver, aquí era un R. Este es un R y este es un R. Así. Así. Ahí. R. Y el yodo obviamente que quedó aquí suelto. Este vendrá siendo una reacción de tipo unimolecular, chiquillos. En el gráfico hace alusión a dos procesos. Una reacción, una energía, donde aquí ocurre la ruptura y se forma el intermediario que sería el carbono, donde está rompiendo el enlace con el bromo. Aquí está ocurriendo la ruptura del enlace. ¿Ya? Y en la otra etapa, en esta otra etapa de aquí, es donde el carbocatión se está uniendo al yodo. Por eso decimos que ocurre en dos etapas la unimolecular. ¿Qué pasa ahora con la bimolecular? En la bimolecular voy a poner el mismo caso, carbono, hidrógeno, hidrógeno, voy a colocar otro hidrógeno y voy a colocar aquí en lugar de un hidrógeno, de un yodo, voy a colocar un OH. Y va a estar unido también a un halógeno, voy a colocar cloro. La gracia de la bimolecular es que va a depender de ambas sustancias a la vez. Quiere decir, se va a formar un intermediario donde va a estar de la siguiente manera. Voy a encontrar el grupo que está saliendo, que sería el grupo OH, y un grupo que estaría entrando, que sería el cloro. Se forma entonces este intermediario que sería este complejo. Y como consecuencia de esta reacción nos queda finalmente los productos finales, que sería hidrógeno, hidrógeno, hidrógeno. ¿Cuál fue el enlace que se formó? Se formó el enlace con el cloro y salió el OH. Entonces en este caso ocurre, si hago el gráfico, una sola etapa. Esa sería la única etapa que está ocurriendo, donde aquí se está formando este complejo. Bueno, a grandes rasgos, chiquillos, una reacción de tipo unimolecular ocurre en dos etapas y depende solamente la velocidad de la ruptura de este enlace. Y una reacción bimolecular va a depender de una sola etapa y de ambas moléculas a la vez, de la concentración de ambas moléculas. Eso es lo que nos estaba tratando de explicar la guía en este sentido, que se refiere obviamente a cuántas etapas ocurren y con qué características son estas etapas.
Bueno, este concepto lo vamos a retomar más adelante, es más que nada para que tengan una pequeña aproximación a lo que vendría siendo los mecanismos de la reacción, pero como les digo lo vamos a ver más adelante. Esos son todos los conceptos generales para poder entender las reacciones, chiquillos, de reacciones orgánicas. Ahora que ya vimos todo el concepto básico, es donde vamos a empezar a revisar ya lo más sencillo, que vendrían siendo los tipos de reacciones que los podemos identificar fácilmente. Por ejemplo, ya teniendo en cuenta todo lo que hemos analizado, vamos a ver los tipos de reacciones que van a ser las que están aquí caracterizados. Como reacciones de adición, donde tengo un doble enlace que se va a romper y se van a añadir estos átomos que están aquí. Por ejemplo, aquí tengo un doble enlace, se rompe y se transforman a A y a B. Tengo reacciones de eliminación, donde tengo lo contrario, ¿cierto? Tengo A y B, y producto de algún reactivo o algo, estos dos átomos salen en forma de una molécula y se forma un doble enlace. O sea, lo contrario de una adición es una eliminación. Las reacciones de sustitución, lo que acabamos de ver en el modo de ejemplo que les mencioné recién. La sustitución, tengo A unido a carbono y entra B, sale A. ¿Ya? Se sustituye uno por el otro. Y las reacciones de transposición es cuando simplemente cambia el orden de la molécula. ¿Ya? Hay una isomerización o transposición. Bueno, eso sería todo en cuanto a la materia.